Sí. Ok, hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a dar inicio a nuestro culto. Hermanos, bueno, nuevamente es un privilegio estar aquí con ustedes. La verdad, gracias por permitirnos a la iglesia de La Verdad que Permanece, pues para seguir aprendiendo con ustedes. Más que nada, darnos la oportunidad de seguir aprendiendo con ustedes, a seguir creciendo en ese conocimiento de las Sagradas Escrituras, creciendo en ese conocimiento de nuestro Dios. Y pues vamos a entrar en materia rápidamente, hermanos. Hemos estado viendo el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Y las semanas pasadas ustedes ya han recibido por parte del hermano Carlos la introducción a ese libro. Por ahí, si alguien no vio la primera clase, puede revisarlo en la página de la iglesia Vida Abundante y ustedes van a ser edificados. El pastor Carlos dio una introducción majestuosa acerca del libro de Hechos y se vio el libro de una manera estructurada, de una manera fácil de digerir, para que nosotros estas próximas semanas que vamos a estar viniendo a verles, pues estemos empapados acerca del libro de Hechos. El hermano Israel Olivares también ya tuvo el privilegio también de estar por acá con ustedes, y él habló acerca de la promesa del Padre. Básicamente la promesa del Padre, de lo que habla ese capítulo, es la promesa del Espíritu Santo en los creyentes, en los hijos de Dios. Y también se mencionó acerca de esos días de cuando nuestro Señor Jesucristo se les apareció a sus discípulos durante 40 días. ¿Y de qué hablaron? ¿Qué les mencionó nuestro Señor a sus discípulos? Hablaron acerca de las cosas del reino. Bueno, ellos lo vieron con un cuerpo glorificado, ellos lo vieron con un cuerpo de carne y hueso, ¿sí? Pero ya glorificado. Se ha cubierto hasta el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Hechos, donde termina ese versículo 8 mencionando que los discípulos de nuestro Señor le serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta tarde nosotros estaremos cubriendo del versículo 9 al 11, y el día de hoy hemos titulado esta predicación de esta manera. Hermano, siguiente diapositiva. La promesa de la segunda venida de Cristo. Ese es nuestro tema del día de hoy. La promesa de la segunda venida de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, este privilegio de reunirnos esta tarde para meditar en tu palabra, para aprender de ti, para conocerte, Señor. Te damos gracias por todos los hermanos aquí reunidos, y te rogamos, Señor, por todos aquellos que aún tú has de enviar a esta iglesia de acuerdo a tu voluntad, Padre, para que lleguen pronto. A todas aquellas personas que de igual manera serán edificadas al ver la repetición de esta grabación, Señor, también te rogamos por ellos, por todos aquellos que al escuchar tu palabra y creerán, serán salvos. Nos ponemos en tus manos, Señor, guíanos con tu Espíritu, y te pedimos perdón por todas nuestras faltas que cometemos delante de ti, Señor, y te damos gracias por permitirnos llegar a formar parte de tus hijos, por tu mera gracia y misericordia, para honor y gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te rogamos y agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a nuestro texto rápidamente. El texto dice ahí en Hechos 1 del 9 al 11: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones,
con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa de la segunda venida de Cristo es lo que estaremos viendo esta tarde. Y lo que primero tenemos que entender, hermanos, es que Cristo ya le había mencionado a sus discípulos de estas cosas. Pero pues entendemos que esa fue una de las tantas cosas, de las muchas cosas que ellos olvidaron. Jesús ya lo había mencionado repetitivas veces. Recuerdo en una ocasión que Él les mencionó: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. En otro evangelio, en el evangelio de Juan, capítulo 16, Jesús les mencionó: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, voy al que me envió. Y os conviene que yo me vaya, así les dijo el Señor. A ustedes les conviene que yo me vaya. Y hermanos, esto como que puede parecer un poco contradictorio de lo que Jesús dijo cuando estaba dando la gran comisión en Mateo 28, de que Él iba a estar con sus discípulos todos los días, iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, ¿recuerdan? Bueno, parece sí un poco contraria esa promesa a este nuevo mandamiento que les está dando, a este nuevo aviso de que Él se tenía que ir, porque les convenía a ellos que Él se fuera. Entonces sí parece un poco contraria, pero Jesús le dice: bueno, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Bueno, finalmente Jesús fue alzado, y ellos fueron testigos oculares de la ascensión. Así se le llama en el ámbito teológico cuando hablamos acerca de la partida de nuestro Señor Jesucristo después de su primera venida. Y eso nos lleva al primer punto, hermanos. Si fuéramos a desarrollar esto, el primer punto sería una promesa. Va un poquito adelantadito hermana. ¿Sí? Una promesa que se nos explica a detalle. ¿Sí? Una promesa que se nos explica bien a detalle. Y ahí en ese versículo que leímos, ahí podemos notar que efectivamente la partida de nuestro Señor Jesucristo es explicada a detalle. ¿Sí? Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, ¿no? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el Evangelio de Lucas nos indica el lugar donde esto se llevó a cabo, y indica que fue en Betania, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y aquí en este texto, en la siguiente diapositiva, ¿sí? Ahí vemos los dos textos de los cuales estamos meditando. Y en el siguiente texto, en la siguiente diapositiva, hermana, van a notar que resalté la palabra fue alzado y fue llevado, porque en ninguno de los dos textos menciona que Jesús se elevó. Si ustedes pueden notar eso, en ninguno de los dos textos menciona que Jesús se elevó, sino que fue llevado, fue alzado. ¿Sí? Vamos a quedarnos nada más con eso ahorita. Pero esta ascensión se nos explica a detalle. Vamos a ir a
a uno de los incisos. Vamos a estructurar esto en incisos. Vamos al inciso A. Siguiente diapositiva. Una nube lo ocultó. En un comentario de estudio de la Biblia Reina Valera, se menciona que Jesús fue elevado, fue alzado. Y ese comentario da la impresión de que esa nube descendió hacia él, bajó un poco esa nube y lo tomó sobre sí y lo cubrió, lo envolvió. Y entonces dice que lo levantó y así se fue a los cielos. Y estamos hablando aquí, en este evento, ellos se quedaron atónitos, perplejos, entusiasmados, estaban en wow, ¿no? ¿Cómo es este evento extraordinario está sucediendo? ¿Y qué es lo que está pasando, no? O sea, su Señor estaba siendo elevado en los aires. Entonces, es por eso que menciona el texto que leímos, que ellos se quedan mirando por largo tiempo. Ellos se quedan mirando al cielo durante largo tiempo. No sabemos qué tiempo estuvieron mirando el cielo, pero eruditos piensan que eso demoró varias horas. ¿Y qué pasaba por la mente de ellos en esos momentos? Bueno, es asombro, es sorpresa, es de ver ese espectáculo. O sea, si nosotros estuviéramos de testigos ahí, oculares, como ellos, nosotros estuviéramos en shock, pasmados, ¿sí? Con los ojos a lo más abierto que los pudiéramos tener. Nos emocionamos mucho al hablar de un eclipse, de eventos que luego pasan y nos entusiasmamos. Ahora imagínense eso, hermanos, ese evento extraordinario de nuestro Señor Jesucristo, al ser elevado, fue alzado, elevado al cielo. Entonces, a lo mejor había un poco de temor en ellos, ¿sí? Pero eso que está sucediendo para ellos es un evento extraordinario, y eso sucedió después de que ellos le adoraron, porque ahí mismo en el Evangelio de Lucas 24 menciona que ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Esto en el evento ese de la ascensión de nuestro Señor. Y hermanos, ya a estas alturas los discípulos finalmente creyeron que Jesús era Hijo de Dios, ¿sí? Finalmente. Y les tomó a ellos conocer su vida santa, los milagros que Él hizo, les tomó su muerte, les tomó su resurrección, y aparte, hermanos, les tomó 40 días de apariciones para finalmente entender que Jesús era Dios, que Jesús era Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, si no hubiera sido por esto, hermanos, no sabemos qué hubiera seguido pasando con ellos, pero el Señor así lo dispuso, y Él lo preparó, y Él se les apareció a ellos, y Él les confirmó todo esto. Y dice el texto, y en ese momento ellos le adoraron, ¿sí? Finalmente ellos le adoraron. Entonces, volviendo a ese detalle, que en ambos textos se menciona que Jesús es elevado, llevado, alzado arriba al cielo, y no mencionando que Él fue, que él mismo se alzó. Aquí entendemos, hermanos, que es el Padre quien está llevando a cabo esto, ¿sí? Jesús no se elevó, Él fue elevado. Entonces es el Padre quien está llevando a cabo esto que está sucediendo. El Hijo amado de Dios está siendo honrado ahora por el Padre, de la misma manera que Jesús honró al Padre aquí en la tierra. Marcos 16:19, hermanos, nos menciona, dice: y el Señor, después que les habló, hablando de los 40 días de apariciones y enseñanzas, hermanos, dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Padre lo elevó, Él lo alzó. Hermanos, ¿y qué sucedió después? ¿De qué manera fue recibido en el cielo? Ya entendimos que el Padre lo alzó, el Padre lo elevó y lo llevó al cielo, ¿sí?
¿De qué manera fue recibido? Y el Padre es bueno con nosotros, es bondadoso, nos da luz acerca de esto a través de su palabra y pone en nosotros el conocimiento para que entendamos, entendamos a quién adoramos, para que nuestra adoración esté canalizada de una manera correcta. ¿A quién debemos adorar? ¿De qué manera fue recibido Jesús? Un Jesús glorificado, en carne y hueso, pero ya glorificado, hermanos. ¿De qué manera fue recibido? En la última etapa de su exaltación. ¿Recuerdan cuando vimos esos estudios? ¿De qué manera fue recibido en el cielo en esa última etapa de su exaltación? Hermanos, vean lo que dice el Salmo 21. Vean lo que dice el Salmo 21. Vayan ahí. Salmo 21, versículo 1 al 6. El Rey se alegra en tu poder, oh Señor, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de tus labios. Pongan atención a lo siguiente, hermanos. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Subrayen eso, ¿sí? Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Aquí, hermanos, Dios Padre le está dando a Jesús lo que precisamente dice en Filipenses 2, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, ¿sí? Dios Padre exaltando al Hijo. Eso es lo que está sucediendo aquí en el momento de la ascensión, hermanos. Y la nube que ellos vieron, hermanos, podemos analizar el Antiguo Testamento, que precisamente ahorita estamos teniendo este hermoso estudio de libro por libro de toda la Biblia a través del hermano Héctor, y ustedes pueden encontrar en las Sagradas Escrituras la cantidad de veces que las Escrituras mencionan acerca de una nube, ¿sí? Una nube los acompañó en el desierto, ¿verdad? Una nube cubría el tabernáculo, ¿verdad? ¿Sí? Podemos mencionar también que en el monte de la transfiguración, ya hablando del Nuevo Testamento, también una nube cubrió a Jesús. Y después, cuando ya vieron su rostro, ¿cómo estaba? Brillante, ¿verdad? Tal vez como el de Moisés, cuando también subió al monte de Sinaí y vio a Dios, ¿sí? Entonces se menciona muchas veces acerca de esta nube, y lo que estamos hablando aquí es que la nube no es más que un símbolo de la presencia de Dios. Es un símbolo de la presencia de Dios. Dios obrando en esa nube que simboliza la presencia de Dios y que levanta, que eleva a Jesús hasta los cielos, ¿sí? Cualquiera de nosotros nos hubiéramos quedado ahí igual que los discípulos, ¿sí? Y tal vez ellos esperando, tal vez que Jesús regresara en ese mismo momento, porque aquí entendemos que Jesús estuvo apareciéndoseles durante muchos días, durante 40 días, iba, venía, entonces se les aparecía. Entonces, ¿qué es lo que estaban pensando ellos? Ellos se quedaron ahí horas, hermano. ¿Volverá a aparecer? ¿Ya irá a regresar en ese momento? Ellos se quedaron ahí mirando al cielo. Y es lo que menciona Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y eso nos va a llevar a nuestro inciso B. Aquí vemos la participación de los ángeles en esta promesa. ¿Qué es lo que estamos meditando en nuestro versículo? De la misma manera que Jesús ha sido tomado, de esa misma manera regresará, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro título? La promesa de la segunda venida. Entonces ponga mucha atención a los puntos que hemos estado viendo, porque en la palabra dice que Él va a regresar de la misma manera que fue tomado. Entonces, aquí en el punto número 2, en el inciso B, vemos que la participación de los ángeles en esta promesa, ¿verdad? Y 2 varones que no se dice mucho de ellos, no se identifican, simplemente que sus vestiduras son blancas. Y
Solamente al verles esas vestiduras blancas, resplandecientes, a los discípulos de inmediato ellos piensan, ellos ven y ellos testifican que estas personas no son de este mundo. Seres angelicales. Y no creo que toda la palabra de Dios que habla acerca de vestiduras blancas, hermanos, simplemente nos esté diciendo que sus vestiduras eran blancas. Y en toda la Biblia, muchos autores, cuando hablan inspirados por el Espíritu y nos hablan de esas vestiduras, no nos están dando a entender simplemente que en el reino de los cielos todo el mundo anda vestido de blanco. Eso está hablando de una limpieza, de ser limpios, de gloria, majestad, ¿sí? Está hablando de eso, de que el blanco representa el resplandor de la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, los discípulos están pasmados, idos, viendo al cielo. Y estos varones, de repente, les lanzan una pregunta. ¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Sí? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, el siguiente inciso nos indica que Jesús descenderá del cielo como fue llevado, ¿sí? Pero en la pregunta de estos ángeles a los discípulos, aquí está haciendo énfasis en algo, hermanos, ¿sí? Está haciendo énfasis en algo. Ese es un cuestionamiento. Les está preguntando, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué continúan viendo hacia arriba? Cuando en realidad el trabajo de Jesús, el trabajo que Jesús les había dejado, está aquí abajo. ¿De qué trabajo estamos hablando, hermanos? En el versículo 8, es donde quedó ahí la tarea, versículo 8, donde Jesús les da la promesa de poder, una promesa. ¿Qué dice el versículo 8 del capítulo de Hechos? Hechos 1:8, pero recibiráis poder, ¿sí?, cuando descienda el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Entonces, Hechos 1:8, Jesús les está recordando, los ángeles les están recordando acerca de la misión que les dejó Jesús y que ellos están idos mirando hacia arriba. Hermanos, y esto es algo que nosotros tenemos que recordar. Pedro, Juan y Jacobo, ellos experimentan la transfiguración cuando ascienden con el Señor al monte. ¿Y qué es lo que le dice Pedro a Jesús? Señor, déjanos hacernos 3 chozas, ¿sí?, una para cada quien. Y Jesús le dice, no, porque no venimos aquí a quedarnos, Pedro. No venimos aquí a quedarnos. Otro ejemplo también, cuando Moisés sube al monte de Sión, ¿cuántos días sube? 40 días. Y él ve la gloria de Dios. Y en cierto tiempo, eventualmente, Moisés también tuvo que bajar y lidiar con el pueblo de Israel, que ya estaba haciéndose una imagen, la imagen de un becerro de oro. El trabajo de Moisés no era quedarse allá en la cima del monte Sinaí, sino él tenía que bajar a hacer el trabajo. Elías también estuvo ayunando, por ejemplo, inclusive Dios le habla en un susurro, el que habla la palabra, hermanos. Pero en cierto punto él tuvo que regresar a lidiar con la reina Jezabel y con Acab, ¿verdad? Entonces él huyó, escapó, pero en cierto momento él tuvo que regresar a hacer un trabajo. Nosotros tenemos que recordar que a nosotros Cristo nos encomendó una misión. Tenemos que recordar eso. O la misión nada más es para los discípulos de ese tiempo. Para todos, ¿verdad? Y eso es lo que le están diciendo los ángeles a los discípulos. ¿Qué tanto están mirando? O sea, ¿qué tanto se siguen mirando al cielo? ¿Por qué pierden su tiempo viendo para allá arriba?
¿sí? Jesús regresará de la misma manera que fue llevado, Él regresará, pero ustedes tienen que tienen que llevar a cabo la encomienda que Cristo les dejó. Era necesario que ustedes vieran esta maravilla, ¿sí? Pero tienen que recordar que Jesús les dejó una encomienda. Y de eso deben de estar seguros, de que Él va a volver deben de estar seguros. Y esa es la seguridad que todos tenemos, la seguridad que la Escritura nos da. Ansiosos por la fecha y la hora, los discípulos también lo estuvieron. Y el Señor les dijo, a ustedes no les corresponde saber los tiempos, solamente al Padre, solamente al Padre. Tal vez otra idea, el temor de que, como Jesús anduvo yendo y viniendo en esas apariciones, ¿qué tal si Él regresa en ese momento? Y si regresa y ya no estamos aquí, porque nos va a agarrar desprevenidos o no vamos a saber cuando Él venga. Por eso se quedaron tantas horas ahí viendo para el cielo. No vamos a saber a qué horas va a llegar. Yo mejor me quedo aquí mirando para arriba. No, y esos ángeles, esos varones con vestiduras blancas los despierten, ¿sí? Tienen un trabajo que hacer. Y eso nos lleva al inciso D. Todos sus discípulos, todos los creyentes, vamos a presenciar su regreso. Porque hay una doctrina que se llama el rapto secreto. No sé si han escuchado acerca de ella. El rapto secreto. Hermanos, eso es contrario a lo que dice la Escritura. Ese rapto secreto en el cual las personas simplemente desaparecen. Por ahí hay hasta películas donde las ropas se quedan tiradas en el suelo y simplemente ellos se esfuman. Eso es contrario a lo que dicen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es muy importante que dejen de mirar al cielo, dicen los varones, y que se pongan a trabajar. Es importante que prediquen el Evangelio, lleven a cabo la gran comisión que Jesús les encargó. Los discípulos tenían que aprender, tenían que entender que Jesús, en efecto, va a regresar por su iglesia. Y esa es la creencia que todos tenemos. Eso es lo que nos motiva cada día a vivir, hermanos, poniendo nuestra mirada en esa esperanza, en esa promesa que el Señor nos dio. Y también necesitaban entender que era necesario que Cristo partiera de este mundo, porque les era conveniente, nos era conveniente, porque si Él no se hubiera ido, el Espíritu Santo no hubiera venido. Y Jesús dijo, a ustedes les conviene que les envíe al Consolador. Y ese es el Espíritu que nos consuela cada día, hermanos. En esa espera, en esa larga, corta espera, no sabemos el día, la fecha, la hora, pero eso nos consuela a esperar a nuestro amado. Lo estamos esperando. Pero ellos tenían que entender que desde que Jesús partió, ellos tenían un trabajo que hacer. Y tenían que ser testigos, tenían que continuar la obra que Jesús había iniciado. Entonces, meditemos en una pregunta. Jesús ya se fue. ¿Cuál es la función de Jesús en estos momentos que nosotros esperamos su regreso, como lo estaba diciendo, hermanos? ¿Sí? Bueno, un versículo de la Biblia en Hechos, capítulo 7, donde Esteban dice que él, lleno del Espíritu Santo, tenía los ojos, la mirada en el cielo, y él vio la gloria de Dios. Y dice más adelante, y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Y mencionar que el Hijo del Hombre estaba a la diestra del Padre, está hablando de que está gobernando juntamente con Dios. Y eso le costó la vida a Esteban. Dar testimonio de que Jesús estaba sentado a la diestra, de que Jesús estaba gobernando juntamente con el Padre, le costó la vida. Otro texto que nos habla acerca de las funciones, hermano, de Cristo a la diestra del Padre es la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿cuál es la función de Cristo a la diestra del Padre? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y también se menciona también en el Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, igual Jesucristo intercediendo por Josué delante de Dios mientras Satanás lo está acusando. Entonces, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Cristo ha tenido una función, Él tiene una función, ¿sí? Ahora Él está, ya hemos visto en las clases que Él ya gobierna en su forma humana glorificada. Antes de eso, Él gobernaba en su forma divina, ¿sí? Regresemos a nuestro punto, hermanos. La promesa de la segunda venida de Cristo. Punto número 2. Una promesa que nos hace responsables, hermanos, entre tanto que esperamos. Una promesa que nos hace responsables entre tanto que se cumple. Si bien los varones le mencionaron a los discípulos que Jesús regresaría de la misma manera, de la misma forma que le vieron partir, los discípulos tenían esa responsabilidad previa a la partida de Jesús. Lo vemos en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, ¿en qué consiste dicho poder? Porque todos hemos leído ese versículo. ¿En qué consiste dicho poder? Podemos mencionar un par de ejemplos de lo que no es. Porque nuevamente hay falsas doctrinas. Hay demasiadas falsas doctrinas que hacen énfasis acerca del poder del Espíritu Santo. Pero vemos a hombres, a falsos predicadores, falsos profetas, haciendo tantas cosas en los escenarios de las iglesias, engañando a la gente de que el Espíritu Santo les da a ellos poder para poner una Biblia en el piso y que otro no la pueda pasar, que ese predicador puede tirar al suelo a las personas, que los puede hacer hablar cosas que no se entienden, inclusive hasta adelgazar a las personas. Entonces, hay muchos falsos profetas. Bueno, entonces les repito la pregunta: ¿en qué consiste dicho poder entonces? ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que meditar, que nosotros tenemos que poder manejar como cristianos. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Durante su ministerio Jesús les dijo a sus discípulos: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Cuál es ese Consolador? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Y escuchen esto: Él dará testimonio de mí, dijo Jesús. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo, hermanos? Dar testimonio. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo, le dice Jesús a sus discípulos desde el principio. Ustedes han estado conmigo, ustedes también van a dar testimonio. Los apóstoles no podían testificar por sí mismos. Hermanos, ellos no podían salir de un cuarto porque estaban encerrados. Ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo para poder tener ese coraje, ese valor, esa valentía, para poder salir y predicar, dar testimonio del Evangelio de Cristo. Sin el poder del Espíritu Santo ellos no lo hubieran podido llevar a cabo. Y en el contexto de este pasaje, específicamente, darles el poder para testificar, para predicar el Evangelio. Poder. Siguiente diapositiva, hermanos. Ahora que estamos viendo etimologías de las palabras y estamos aprendiendo más acerca de eso en el seminario, buscar más a fondo qué significa poder. Hermanos, solamente como comentario, esto habla del griego dunamis, fuerza, capacidad, poder. Y de ahí proviene la palabra dinamita, de dunamis, dinamita. Y en el contexto de ahí de Hechos, esto se refiere al poder sobrenatural que reciben únicamente aquellos sobre quienes desciende el Espíritu Santo. Específicamente, esto se refiere al poder sobrenatural que reciben únicamente aquellos sobre quienes desciende el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento y lo van a ver ahora que estén estudiando el libro del Antiguo Testamento. Saúl entre los profetas, ¿recuerdan esa frase?
Cuando el Espíritu de Dios habitó junto a Saúl, él profetizó, ¿sí? Moraba temporalmente, no como ahora, ¿verdad? Y ahora tenemos el Espíritu Santo que aprendimos en la clase para siempre. ¿Recuerdan esa clase, hermanos? ¿Sí? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sí venía a morar, pero si ellos obraban mal, sí iban, ¿verdad? Pero ahora tenemos el Espíritu Santo para siempre. Solamente como recordatorio, hermanos, ¿acaso Saúl entre los profetas? Él dio testimonio, y no solamente le sucedió a Saúl. Es poder para testificar y proporciona. Siguiente diapositiva, hermano. Punto número 1, hermanos, poder interior. El poder del Espíritu Santo nos proporciona, hermanos, poder interior, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es la máxima expresión del Espíritu Santo? El amor. El amor. Punto número 2, poder para proclamar el Evangelio. Poder para proclamar el Evangelio. Les voy a compartir las diapositivas, hermanos. ¿Sí? Ahí salió una mochita. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Punto número 3, poder para llevar a otros a Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Y es por medio de sus discípulos, llenos de este poder, que Jesús continuaría la obra que Él inició. Y les mencionó que Él haría mayores obras, ¿sí? El testimonio presentado por el Espíritu sería una señal, es una señal distintiva de las iglesias, hermano. Ese testimonio presentado por el Espíritu es una señal distintiva de la iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo. Ellos serían testigos. ¿Qué significa testigos? Nuevamente, esta palabra proviene del griego martus, mártires, testigos, aquellos que dan, corroboran, que ratifican una creencia, defienden una causa verdadera, inclusive dan su vida por ella. A los discípulos nadie los pudo engañar. Su causa era verdadera y llegaron hasta la muerte por esa causa. Es de ahí que proviene la palabra mártir, del griego martus, testigos. Y esta palabra aparece mínimo de 13, 14 veces en el libro de Hechos. Entonces, como testigos, los apóstoles sabían que Jesús era el Mesías. Ellos, les repito, hermanos, les tomó mucho tiempo hasta el momento de su ascensión, hasta que ellos ya finalmente le adoraron como Dios. Sí, en el ámbito hebreo, en el ámbito judío, si no eres Dios no puedes ser adorado, simple y sencillamente, porque era su principal mandamiento, y ese mandamiento sí lo tenían muy, muy en cuenta, lo tomaron muy en cuenta. Entonces los discípulos fueron testigos, fueron mártires por esa causa, hasta la muerte. Y ellos fueron el primer y más importante eslabón de evidencia, hermanos, visible entre el Señor crucificado, resucitado y ascendido, y el mundo, el cual por medio del testimonio de ellos llegarían a creer en el Evangelio. De ahí provenimos nosotros, hermanos. De ahí provenimos nosotros, de ahí proviene nuestra fe, de lo que Jesús enseñó, de lo que los discípulos también llevaron a cabo por el poder que Cristo les infirió al enviarles al Consolador, al Espíritu Santo, que proviene del Padre. De ahí venimos nosotros, hermanos. Dice Juan en su primera carta: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído. Por eso es que debemos de tomar en cuenta cuando un falso profeta o un falso predicador viene y se para atrás de un púlpito y empieza a hablar un montón de cosas, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, escribió Juan.
Y a los seguidores de Cristo también se les pidió que ellos dieran testimonio. También testimonio personal de las obras y enseñanzas de Jesús. De ese propósito de Dios de salvar al mundo a través de la obra de su Hijo. Ellos tenían que dar testimonio. Ahora, ¿en qué consiste el testimonio? Porque muy a manera actual, viene alguien y empieza a hablar de él. Dios hizo esto por mí, Dios me salvó, Dios me sacó del alcoholismo, Dios me sacó de las drogas. Y no está mal, hermano, no está mal que un predicador muchas veces mencione su testimonio, pero no es el testimonio que nos pide nuestro Señor Jesucristo a dar a los hombres. No, Él nos pide dar un testimonio de Él, un testimonio de Jesús. Y esta es la gran responsabilidad que conlleva el poder del Espíritu Santo. No venimos a hablar de nosotros, no venimos aquí a pararnos a hablar de nosotros, venimos a hablar de nuestro Señor, de lo que Él hizo, de lo que Él llevó a cabo, lo que Él ha hecho en nosotros. Aquí está, ¿sí? Y a través del agradecimiento, a través de recordarnos, de ver ese sacrificio, es que por el poder del Espíritu Santo lo hacemos, hermanos, con temor y temblor, ¿sí? Y Jesús mismo le había dicho, y vosotros sois testigos de estas cosas. Sí, pero Él estaba refiriéndose a su padecimiento, a su resurrección. Ustedes son testigos, sí, pero ustedes tienen que testificar especialmente de esto. Hermano, ustedes lo tienen que hacer cuando vayamos ese lunes, en 2 semanas, a testificar, a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerden, no vamos a ir a dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a dar testimonio de lo que Él hizo en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. La obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y este es el mensaje. Lucas 24 lo explica de esta manera. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿dónde se iba a llevar a cabo este testimonio? Primeramente en Jerusalén. ¿Recuerdan quién era Jerusalén? La ciudad de Jerusalén. Esta ciudad mataba a sus profetas. Y Jesús los envió ahí, primeramente después de que Él fue crucificado ahí, hermanos. Para un discípulo espera Jesús, o sea, te acaban de matar y tú me estás enviando ahí. Hermano, sí, Él los envió ahí, primeramente en Jerusalén. Y después, ¿qué dice? En Judea y Samaria. Judea y Samaria eran enemigos acérrimos. ¿Recuerdan ese texto donde Jesús atraviesa, Juan capítulo 4, atraviesa por Samaria y ve a la mujer samaritana? Pero los discípulos no se querían ir por ahí, ellos se querían agarrar por el lado largo. Eran enemigos acérrimos. Bueno, ahí mismo los envía Jesús, o hasta los confines de la tierra, lugares que ellos no conocían, lugares pues que nunca habían estado ahí, pero ellos lo hicieron, hermanos, por el poder del Espíritu Santo y por el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Ellos tenían ese deseo, ellos estaban empoderados para poder cumplirlo, para poder cumplir la encomienda de Dios, ¿sí? Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y esta responsabilidad que Cristo nos dejó, que Cristo dejó a su iglesia, hermanos, vamos a plasmarlo en tres puntos. Aquí están ya. Vivir en el poder del Espíritu. Cuando lean Hechos 1:8, esto es lo que nos dice, hermanos. Vivir en el poder del Espíritu. ¿Qué es vivir en el poder del Espíritu? Lo mismo que hicieron los discípulos de Jesús. Llevar a cabo la gran comisión. Ser testigos de Cristo. Extender el reino de Dios.
Y este es el recordatorio de los varones con vestiduras blancas a los discípulos que tenían la mirada ahí clavada en el firmamento, hermanos. ¿Sí? Cristo dio ese mandamiento porque a Él le fue dada toda autoridad, toda potestad, todo poderío. Y por eso es que Jesús los envió a ellos también. En ese momento de la ascensión, hermanos, Jesús fue exaltado, fue llevado por el Padre, Dios exaltándolo hasta lo sumo, como dice ahí el capítulo de Filipenses. Y ese mismo Jesús que ellos vieron ascender, será el mismo Jesús que ellos han de ver regresar. El Padre lo resucita, el Padre lo sienta a su diestra, el Padre somete todo bajo sus pies y el Padre lo da a la iglesia. Que dice el versículo que Cristo es nuestra cabeza. Jesús tiene dominio, poder, autoridad, potestad en todo y sobre todo. Así es lo que se menciona. Y es lo único que podemos saber de su regreso, hermanos. O sea, ya entendimos que Él se fue, envió al Espíritu Santo. No, la Biblia, la palabra de Dios nos da más luz acerca de esto. Que desde el Antiguo Testamento, de esto ya se había hablado en Daniel 7. Vayan en sus Biblias a Daniel 7. Desde antes de su primer venida, Dios, Padre, inspirados los escritores en el Espíritu Santo, ya nos estaba hablando antes de que Él viniera en su primera venida, ya nos estaba hablando de su segunda venida. Daniel 7 del 9 al 14. Vamos a leerlo. Estuve mirando, Daniel teniendo sueños y visiones, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Aquí estamos hablando de Dios Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, nuevamente, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Aquí habla de que hay un juicio. Y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Aquí está hablando del anticristo, hermano. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, escuchen bien, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Cristo acercándose al Padre, versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Cristo Jesús, aquellos discípulos vieron ascender, Él también descenderá. Daniel lo está viendo ahí en ese momento descender, en esa visión que él tiene. Con miles de millares de pueblos, naciones y lenguas, hermanos, sirviéndoles. Con un dominio total, un dominio eterno. Y si nos vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hermanos, encontrarán cómo culmina esta historia. La historia de Dios. El libro de Apocalipsis habla de cómo culmina la historia de Dios. Capítulo 1, versículo 7. La promesa de la segunda venida de Cristo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahí lleva al suelo esa doctrina del rapto secreto, de que nadie lo va a ver, que solamente van a desaparecer. No, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra. Aquí está hablando de todos los hombres, de todos los tiempos, todas las naciones.
harán lamentación por él. Sí, amén. Él regresa en esa nube representativa nuevamente de la gloria de Dios, pero ahora hay una diferencia, hermanos. Cuando Él se fue eran pocos varones galileos. ¿Cuántos eran? 11 varones galileos, ¿verdad? Pero ¿qué dice? En su segunda venida, todo ojo le verá, incluyendo aquellos que le traspasaron. De manera, hermanos, que nosotros tenemos esta idea, gracias a Dios, de cómo va a ocurrir su segunda venida. La primera vez Jesús subió, la primera vez Jesús fue elevado, fue subido solo. Su segunda venida va a ser acompañado, hermanos. Miren lo que dice Apocalipsis 19, del versículo 11 al 14. Apocalipsis 19, del 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, nuevamente el color, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Están ahí, hermanos? Y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Ya saben quién es el Verbo de Dios, hermanos? Escucha ahora. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Todo el ejército celestial acompaña a Jesús en su regreso, hermanos. Toda gloria es desplegada en su segunda venida. En su primera ascensión Él fue solo. En su segunda venida Él viene con millares y millares de ejércitos celestiales acompañándole. Y todo ojo le verá, resplandeciendo de gloria, esa gloria celestial. Hermanos, imagínense cómo será ese espectáculo, hermanos. Cómo lucirán los cielos. Hay tantas imágenes que nosotros podemos ver y cuando lo ves dices, o sea, no, realmente no podemos ni imaginarnos. Esa imagen no es nada, esa foto no es nada. ¿Cómo será? De la misma manera que esos discípulos se quedaron mirando por horas ahí, imagínense en su segunda venida cuando todo ojo le verá y Él viene acompañado de su ejército celestial, aquel que no quiso Él llamar cuando estuvo frente a Poncio Pilato. Ese día ellos vienen con Él. Ellos vienen con Él, hermanos. Pero esto no termina ahí, hermanos. Es una realidad que Él va a regresar, y Él va a regresar por su iglesia, por los suyos, por lo que les pertenecen, por aquellos que están en su mano y que nadie puede arrebatarles, ¿recuerdan? ¿Sí? Estamos seguros en Él. Es seguro que Él viene. Y es lo que nos dice la palabra, estén seguros. Y Él viene acompañado con sus ejércitos celestiales. Bueno, escuchen también otra palabra. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Vayan ahí, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que quedemos aquí en la tierra seremos arrebatados en las nubes, en el aire, y estaremos eternamente con el Señor. Hermanos, tú y yo venimos con el Señor. Nosotros venimos en ese espectáculo glorioso. En la primera ascensión los discípulos fueron testigos de ese espectáculo. En la segunda venida ellos van a ser también, juntamente con nosotros, partícipes de ese regreso. Vamos a ser partícipes de ese regreso, hermanos. Venimos juntamente con el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos, ¿cómo dice? Transformados. El día de la glorificación, hermanos.
el día de la glorificación. Y ese es un gran privilegio, hermanos. Y el Señor les dice, o sea, aquellos que murieron en mi nombre, ellos no se perderán el hecho de mi segundo regreso. Ellos serán resucitados para venir con Él, hermanos. Ellos no se van a perder ese espectáculo. Jesús dice, yo los haré partícipes de mi segunda venida, con todos los ejércitos celestiales y millares de ángeles del Señor. Tenemos hermosas promesas hechas por Jesús, hermanos. Este versículo es tan hermoso, hermanos, esas promesas que día con día nos mantienen, hermanos. Eso es lo que nos mantiene aquí en es la vida que vale la pena ser vivida. Es la única vida que vale la pena ser vivida. Las hermosas promesas que nos dejó nuestro Señor. Y tenemos un Dios fiel y verdadero y que cumple lo que promete. Todo lo que Él promete lo cumple. Él no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Bueno, entendemos que Él vuelve. Jesús va a volver. Él vino la primera vez, tal como lo anunció en el Antiguo Testamento. Regresará la segunda vez, tal como ya lo prometió. Pero el texto está ahí, hermanos, y nos da esa esperanza. Y es por eso que esos ángeles bajaron a decirles que ellos que habían sido testigos de cosas anunciadas, hermanos, en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, que nosotros como iglesia deberemos descender de la misma manera que los discípulos le vieron ascender. Será en carne y hueso, con un cuerpo glorificado. Será real, será en gloria. Y ese día será un día de celebración. Y lo mejor de todo es que Él no viene solo, hermanos. Lo mejor de todo es que nosotros regresaremos con Él. Él vuelve por los suyos. Él ha dado esas promesas y Él las cumple. Y aquellos que han muerto en Él o vivimos en Él, le acompañaremos también en su regreso, hermanos. Ahora, hermano, tú también tienes una responsabilidad. Tú también tienes una responsabilidad. Cristo la dejó para su iglesia. ¿Lo estás llevando a cabo, hermano? Hay que llevarlo a cabo. Hay que prepararse. Hay que dejar el miedo a un lado. No debemos de temer, porque Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está, Él no mintió en ese lado. Él envió al Espíritu Santo y que ahora mora en nosotros. Él gobierna en carne y hueso, con un cuerpo glorificado a la diestra de Dios. Pero Él sigue con nosotros ahora en espíritu y que mora en nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No debemos de tener miedo para nada, hermanos. Vamos a llevar a cabo ese mandamiento de nuestro Señor, de ir a ser testigos, de ir a dar testimonio de su obra. Y si Cristo está por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Nada nos puede detener. El poder del Espíritu de Dios es dinamita. Ese poder de Dios, hermanos, que nos hace hacer las cosas que Dios nos manda hacer, a llevarlas a cabo. Tenemos temor, sí, con temor y temblor, dice Pablo, pero el poder de Dios nos hace llevar a cabo las cosas. Hermanos, ¿por qué están mirando al cielo? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Que esta enseñanza que tú nos das en tu escritura, que hagamos uso de ese poder que tú has derramado en nosotros para llevar a cabo la gran comisión, para obedecer tus mandamientos, para cumplirlo, Señor. Todo lo que tú al pie de la letra nos enseñas cada lunes, cada domingo, que nosotros podamos
ser hacedores de la palabra. Danos esa valentía, ese coraje para poder también ir a dar testimonio, de acuerdo a tu voluntad, Padre, a donde vayamos, a las calles, a los hospitales, donde tú nos lleves, Señor, pero que nosotros podemos llevar a cabo ese mandamiento de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por la Iglesia Vida Abundante. Bendícele, Señor, que sus ministerios vayan creciendo, que así como están siendo preparados para esta obra, que ahora podamos ver ese fruto de cada uno de ellos en servirte a ti, Señor, en cualquier área que a ellos sean llamados, que ellos tengan la disposición